José Luis Ábalos. Susana, buenos días. Buenos días. Buenos días, ahora sí que no te Estábamos escuchando la entrevista que le hacías ayer al exministro Ábalos. Titulares muy interesantes. Es evidente que se siente perseguido por el gobierno, incluso ya da por hecho que va a ser imputado e investigado en breve, ¿no? Sí, eso de lo que quedó claro de la conversación, de lo que a mí me quedó claro de la conversación, porque otros pasajes los tengo un poco más... me generan una... Ahora abrimos... no te preocupes que iremos al otro pasaje, que no quedó muy claro. Pero de esto que tú dices, sí me quedó claro que él primero da por hecho que va a acabar en el Tribunal Supremo y de hecho, como ocurre con casi todos los dirigentes políticos, si tienen que elegir entre un juez de instrucción, un tribunal, digamos, ordinario, ¿no? Dice, y el Tribunal Supremo, siempre prefieren el Tribunal Supremo, porque lo último que dijo Ábalos en la entrevista fue: no voy a renunciar al escaño porque yo me tengo que defender. Y yo entiendo que eso significa que no va a renunciar al escaño porque el aforamiento que trae consigo el escaño, el fuero, para él es muy relevante en este momento, pero que da por hecho que el juez al final que lleva el caso va a acabar elevando, una vez que tenga el informe de la UCO o lo que sea, va a acabar elevando el caso al Tribunal Supremo, sí me quedó claro. Y que tiene claro que el gobierno, el ministro Puente, el presidente Sánchez, han decidido que toda la carga de la culpa tiene que caer sobre José Luis Ábalos, según su teoría, para salvar a otras personas que también pudieran verse salpicadas por el asunto de las comisiones, pues también creo que de manera más o menos explícita lo dijo él. No quiso entrar en qué otras personas son las que tienen que ser salvadas, ¿verdad? Porque yo creo que le mencioné en la entrevista a Francina Armengol. Es el primer nombre que nos viene a la cabeza. Exactamente, y él él sin embargo habló del Ministerio de Sanidad. Hombre, si alguien compró mascarillas y material sanitario en aquellos días, pues fue el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, se lo recuerdo a tus espectadores, igual no hace falta, el ministro era Salvador Illa, que hoy es el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Pero bueno, esa parte de la entrevista yo creo que sí quedó... Él insiste en que él ni ha cobrado comisiones, ni ha incurrido en ninguna irregularidad. Insiste en que todo era fruto pues, de los días aquellos en cómo se hacían las cosas en el estado de alarma, con la urgencia y que Koldo sí entiende que pudo incurrir en todo tipo de... Pero no él. Y esto es lo que en su día pues acabará estableciendo, al paso que vamos, es verdad, el Tribunal Supremo. Continuará. La parte que no quedó muy clara, ni a ti ni a nadie, es cuando le preguntas por Jessica, esa mujer, se supone que entonces pareja sentimental que le acompañaba en los viajes. Las explicaciones del ministro, en fin, fueron un poquito confusas. Vamos a verlo. Es la misma persona. Me he perdido, perdóname, José Luis. Pues que no lo dice, que ella dice que le reclamó. Ahora sí que me he perdido el tiempo. No, es que, claro, pues sí. ¿Lo hizo usted el correo? Sí, porque sí. ¿Para qué? Por una situación, porque quería pillar a ver. A ver, no entiendo nada. Viajaba con Jessica. El tema era si los viajes de Jessica los pagaba el ministerio o los pagaba el ministro. Pero ¿qué es eso del correo? Bueno, a ver, yo creo que a José Luis Ábalos lo que le ocurre es que como él, lógicamente, lee todo lo que se publica sobre él y sobre lo verdadero, lo falso, la sospecha, ¿no? Pues él está al tanto de todo lo que se publica y todo lo que se dice en redes sociales. Y los demás, como tú y como yo, pues tenemos el tiempo que tenemos y entonces pues seguramente hay cosas en las que no estamos. O que uno de estos ejemplos es lo de Jessica, que es verdad que yo había leído estos últimos días en The Objective algunas informaciones sobre esta joven. Yo no saqué el asunto, yo tenía previsto en la conversación con Ábalos preguntarle por Jessica, pero no tuve que hacerlo porque él mismo empezó a hablar de esto cuando empezó a repasar todo lo que se publica. Preventivamente. Y aludió pues a esta mujer o a esta joven. Y entonces yo ahí ya sí, Jessica, él confirma en este programa, creo que es la primera vez que lo ha hecho, que tenía una relación sentimental o de pareja, hablamos del año 18 y 19, antes de la pandemia y todo lo demás, con esta estudiante que luego se graduó y estaba empleada en una empresa pública, que tenía una relación a la vez que estaba casado, que hacían una relación extraconyugal. Lo que yo entendí de lo que nos contó ayer fue que sí confirma que en los viajes que hacía como ministro fuera de Madrid, digamos que aprovechaba para que Jessica le acompañara y entonces pues poder tener, entiendo yo, unas horas de convivencia fuera de Madrid. Claro, el asunto es el que tú dices. Si ese gasto lo ha pagado el ministerio a una persona que no trabaja en el ministerio, que no forma parte del equipo del ministro, pues hay una irregularidad. Él dice que no. Lo que nos dice ayer aquí es que esos gastos los ha pagado él de su bolsillo. Confirma que se le paga el vuelo y el hotel a Jessica, pero que lo paga él. Lo paga él. Lo que pasa es que tiene la complicación de que la gestión la hace Koldo.
que claro, Koldo sí trabajaba para el ministerio. Entonces, Koldo, a la vez que organizaba el viaje del equipo ministerial a cargo del ministerio, organizaba el viaje de la relación que tenía, de la mujer con la que tenía una relación, el ministro, pero al margen del ministerio. Pero como es la misma persona que es Koldo, pues eso es lo que yo entiendo que complica todo y lo que ha levantado la sospecha de que el gasto lo pudiera hacer el correo que tú dices. A ver, hay un correo que supuestamente hasta ayer pensábamos, quienes habíamos seguido esta historia, aunque fuera un poco por encima, que Jessica le envía a José Luis Ábalos reclamándole dinero pendiente o gastos pendientes de distintas ciudades en las que supuestamente han estado. Este es el correo en cuestión. Esta es la parte más sorprendente de la entrevista de ayer, incluso para mí. ¿Por qué? Pues porque el diputado Ábalos empieza diciendo que ese correo es un correo falso y que The Objective ha debido pagar por él, que es un correo falso que alguien ha fabricado y él mismo acaba contando que no es que alguien lo haya fabricado, que es que lo fabricó él mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya enredo! Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Esta ya es la parte en la que yo tengo que interpretar, porque llegó un momento en el que Ábalos dijo, bueno, esto es mi vida personal y tampoco quiero dar más detalles. Pero lo que sí dice él es que él fabrica un correo electrónico, por eso hay un momento en el que él dice, es un correo falso y se demuestra porque en el asunto del correo pone de P a P o algo así. Y yo ahí sí que de verdad no sé de qué me está hablando, de P a P. Yo le pregunto qué significa de P a P y él me dice de papá a papá, que interpreto que es la manera que tiene o tenía José Luis Ábalos cuando se enviaba un correo a sí mismo para tener un supuesto correo, poner de papá a papá porque era de él a él, algo así. Entonces, ¿para qué fabrica el correo? Esta parte no nos la contó. Él solo nos dice que es para pillar a alguien. Es decir, reconstrucción de los hechos, como es José Luis Ábalos, hablamos de aquel año, que está teniendo una relación extramatrimonial. Con Jessica. Finge que ha recibido un correo de Jessica reclamándole unos pagos, deja su ordenador abierto con ese correo en la pantalla para que otra persona, entiendo que una persona muy cercana a él, al ver el ordenador le eche así un ojo, no estando él, y diga, ahí va, aquí hay un correo de la relación extramatrimonial que le reclama no sé qué. De alguna manera esa persona cercana a José Luis Ábalos, que no sabemos quién es, pero que en aquel momento debía ser bastante cercana, o se hace con el correo o hace una captura del correo o lo que sea y conserva ese correo hasta el día de hoy en que lo ha vendido, según Ábalos, para perjudicarle a él. Esto es enrevesado, pero empezamos a entenderlo. ¿Qué quería conseguir Ábalos al pillar a esa persona haciéndose con un correo? O sea, como lo tienes, es que eres tú quien ha mirado mi ordenador. Porque ese correo que es falso solo lo tienes tú y yo en el ordenador. ¿Qué pretendía? Lo ignoro por completo. Ahí no me pregunte porque no lo sé. Dios mío, pero claro, todo esto ¡qué es culebrón! Me tienes alucinada, vamos, lo que nos va a dar. No, todo esto es lo que yo tuve que... Sabemos que la única orden que tenía Koldo era ponerla siempre en la habitación de al lado, ahí donde viajaban, pero bueno, este es un capítulo que, si te parece, lo dejamos para otro día. Pero porque esta parte ya ayer Ábalos la confirma, o sea, él ayer confirma que efectivamente él tenía una relación con esta mujer y por eso la habitación, o sea, por eso quería coincidir con ella en los viajes, en el pasillo. Fuera de Madrid. Ahora, él tiene razón sí tiene razón Ábalos en una cosa, y es que todo esto no forma parte de la investigación sobre las mascarillas, porque todo esto es anterior a la pandemia. Y salvo que pudiera acreditarse de alguna manera que, en contra de lo que él dijo ayer en este programa, el gasto, los gastos de esos hoteles y de esos vuelos, esos viajes, a cargo del erario público, corrían a cargo del ministerio, que entonces sí habría una nueva irregularidad, salvo que eso se demuestre. Es verdad que esto forma parte solo de su vida personal. Yo esta mañana decía a los oyentes, en la tertulia ha salido este tema también, que la complicación para Ábalos de la separación entre su vida personal y su vida de político, digamos, o de ministro, que él tiene todo el derecho del mundo a reclamarla, la dificultad es Koldo. Porque claro, cuando tú tienes a Koldo gestionándote cosas del ministerio y a la vez ocupándose de tus gastos familiares, de que si vais a un hotel la familia a pasar el fin de semana, es Koldo el que paga las habitaciones en efectivo. Esa es la dificultad, porque la no separación entre tu vida personal y tu vida profesional la has generado tú mismo con la figura de Koldo, encomendándole cosas de ambos ámbitos, digamos. Te quiero preguntar también, y aquí si te parece lo dejamos, por lo que va a pasar hoy en el Congreso de los Diputados, porque el PP quiere forzar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela, y ahí quiere que todo el mundo se retrate. Contaría ya con el apoyo de Vox, de Coalición Canaria, pero no sabemos qué va a hacer el PNV, que tiene la última palabra. ¿Qué anticipas? No lo sé.
No lo sé, porque no sé en qué posición está el PNV, ni en esto ni en otras cosas. Sí sé que ayer le preguntamos a Álvarez... crítico siempre con Maduro, el PNV. Sí, eso por coherencia. Eso sin duda. Pero bueno, el Grupo Socialista también es crítico con Maduro y, de hecho, aunque expresamente no se está diciendo la posición del Gobierno de España, digamos que no se dice abiertamente ni el Gobierno de España ni los gobiernos europeos que Edmundo González ganó las elecciones del mes de julio, pero todos los discursos que estamos escuchando de no se está reconociendo la voluntad popular en Venezuela conducen a esa conclusión. Que el Grupo Socialista en ese sentido, no voy a decir yo porque no lo creo, que esté haciéndole el juego a Maduro. Otra cosa es qué se pretende con el reconocimiento de Edmundo González, que por ahí es por donde va la argumentación de Álvarez, que el ministro que explicó ayer en este programa, que no es que neguemos que Edmundo González ganó las elecciones y que por tanto debería ser el presidente de Venezuela a partir del próximo 10 de enero. Es que lo que queremos es que tenga una consecuencia clara. Si ese reconocimiento se produce, que tengamos la garantía de que realmente va a traer consigo un cambio en Venezuela. Él mencionaba, el ministro ayer, el precedente de Juan Guaidó. Claro, que fue reconocido por la Unión Europea como presidente encargado, es verdad. Eso, y se quedó en nada. Y al final no se consiguió el objetivo último que se perseguía. Entonces no volver a generar. Pero bueno, yo creo que es un debate interesante, que en todo caso lo que tendría que traer como consecuencia, y ojalá pase, es que el 10 de enero en Venezuela Nicolás Maduro pase el testigo a quien democráticamente le ganó el pulso y las elecciones el pasado mes de julio, ¿no? Y el problema es que todos creo que pensamos que eso no va a suceder. No vemos que esa posibilidad real sea cierta, ¿no? Nos parece muy complicado a estas alturas. Sí. Pero bueno, vamos a debatirlo enseguida. Es un placer, como siempre, saludarte. Te deseo la mejor de las semanas, Carlos. Lo mismo te digo, Susana, y siento haberte confundido, liado, enredado con esta... No, sí, le ha encantado. Del correo de papá a papá. De papá a papá, me quedo con esto. Bueno, pues vamos con las primeras palabras de Nicolás.